con la mitosis no había que morir. Se vivía eternamente. Lo que pasa es que no existía diferenciación. El tener conciencia de sí mismo y haber llegado a tener conciencia significa que hay que morir. Y esa perversión de la que se habla, y ese es el problema del que ella me preguntaba. El proceso sigue evolutivo y aparece en un momento determinado seres muy complejos, que son seres ya, los mamíferos, todo esto, y esto estoy hablando rápidamente de lo que ha ocurrido durante millones de años, ¿no? Y cuando aparecen los homínidos, el homínido llega hasta este nivel evolutivo, a la cabeza de todo el proceso, por una razón muy sencilla. Bueno, muy sencilla, compleja, pero por una razón. Porque se socializa, instaura una cultura y esa cultura crea unos valores. Los valores, esos valores son los que hacen que se cohesione el grupo. Por una razón muy sencilla. Hay que salvarse de la depredación. La única manera de salvarse de la depredación, siendo personajes o individuos tan poco fuertes como ha sido el hombre, ¿no? Porque había animales mucho mayores, ¿no? Pues la única opción que había era crear un grupo que fuera más inteligente. Y la inteligencia y ese grupo aparece a partir de los valores. Los valores crean cohesión. ¿Cómo? Muy fácil. Mira, un valor es no matar. Si estamos en un sistema social en el que hay que matar para vivir, si nosotros creamos un valor en el que sea un pecado matar, nosotros vamos a sobrevivir mucho mejor que los demás seres que se matan a sí mismos, ¿no? O a otros. Eso, esa censura, esos valores y esa censura aparecen a través de una visión sagrada del mundo. ¿Entiendes? Que es ya puramente artificial. ¿Por qué se crea la visión sagrada? Muy fácil. Hay cosas que están ocurriendo en el mundo cuando ya el hombre toma conciencia individual que no son explicables. Cuando no son explicables hay que explicarlas a través de otros individuos superiores. Y entonces se crean individuos superiores, que son los dioses, la fuerza, los ángeles, etc. Y en el caso concreto de la religión monoteísta, lo que ocurre después a partir del año de hace 2000 años, ¿no? Con el que ya conocemos, ¿no? El proceso sigue evolucionando hasta crear, o por lo menos intentar crear, una visión científica del mundo. La visión científica del mundo implica varias cosas. Una, que se puede explicar el mundo y no es necesario achacárselo a ningún ser superior. Cuando se puede explicar el mundo por sí mismo, el hombre ya no tiene por qué creer en lo sagrado, porque conoce la explicación. Los valores tienen que ser distintos y aparecen nuevos valores, sobre todo en los sistemas democráticos, que han sido los más evolucionados. Son sistemas científicos donde todavía falta mucho terreno para llegar a una sociedad científica, pero estamos en una sociedad que, aun siendo sagrada, ya tiene muchos espacios científicos, como pueden ser las universidades, ¿no? Y una parte de la población muy pequeña, pero que va paulatinamente siendo cada vez mayor, sobre todo en los sistemas políticos de economías libres, porque en los otros todavía no, porque viven a través de la religión. Esa visión que había en la religión de que Dios era un poder, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso, no sé si lo conocéis, es una visión de que el mundo divino era superior al humano. Cuando ya aparece la visión científica,
no existe mundo divino. El primer mundo es el mundo científico, que es el humano, y lo otro es solamente una opción que ha tenido el hombre para poder evolucionar. Todavía no hemos llegado al final, por razones que todo el mundo conoce, porque todavía no hemos llegado. Pues existe las religiones, y las religiones son las que crean la cohesión dentro de los grupos. Si no, hace así y nos estamos peleando, imagínate tú. La visión científica en las sociedades evolucionadas está llevando a una igualdad, a un nuevo proceso de homogenización. Las desigualdades que han aparecido a través de la historia se han dado en todas las especies, pero también se han dado interespecies. Por ejemplo, los machos no son iguales que las hembras, han sido totalmente distintos. Pero aparece una cosa ya en los homínidos. En las sociedades evolucionadas humanas, el hombre quiere ser igual a la mujer y la mujer igual al hombre. Eso está creando homogeneización, hasta tal extremo de que están apareciendo los mismos roles en todos los sitios. Me hace pensar que la creación de la utilización de los mismos roles por todos llevará en un momento determinado, y lo está llevando, de hecho se está viendo, ¿no? Ya mismo, que las diferenciaciones, los caracteres sexuales secundarios se van homogeneizando. Ya no son la mujer bajita y regordita, el hombre alto y delgado, no, ya están haciendo deporte, fuman, comen, trabajan a la vez. Ya las mujeres tienen las mismas enfermedades que los hombres, antes no las tenían. Son igual de fuertes que los hombres, antes no lo eran. Hacen el mismo deporte que los hombres, ya las mujeres miden 1,80 casi todas, igual que los hombres. Y estamos humanizando. Bueno, hay diferentes. Estoy proponiendo una hipótesis. Esto está evolucionando en España desde hace 30 años, ¿no? En otros países desde antes, y esto habrá que verlo dentro de 2000 años, de 1000, o de lo que sea. La igualdad de los géneros. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es que hemos ido de la homogeneización que ha surgido a partir de la meiosis, de la mitosis, hemos llegado a la diferenciación de la meiosis. De la diferenciación queremos llegar a la homogeneización a través de los sistemas culturales y científicos evolucionados. Y era necesario todo este proceso tan agresivo. Hemos tenido que vivir una historia de depredación de miles de siglos para llegar otra vez al principio. Esa es la hipótesis, ¿sabes? Era necesario tener que depredarse para llegar a un momento en el que parece ser que la homogeneización era más importante que la diferenciación, ¿sabes? Bien. ¿Cómo se justifica el poemario? El poemario se justifica porque el hijo, que es el ser que nace, ¿no? Diferenciado, nace de dos informaciones distintas, pero es un ser distinto, no es el mismo de ninguno de los dos, ni del padre ni de la madre. Nace con una pena impuesta. Y esa pena la trae, la llaman en las religiones, la llaman pecado original. ¿Saben? No es una cosa que yo me invento, nueva. Aunque desde un punto de vista científico es una pena real, ya está prescrita y prevista y predicha en las religiones antiguas, ¿sabes? Es el pecado original, es la pena que el hijo trae por haber nacido sin que él tenga la culpa. Él no ha decidido ni nacer, ni morir, ni sufrir, ni nada, pero es una realidad que está puesta. Por tanto, es una pena impuesta por el padre, ¿entiendes? Consciente o inconscientemente. Lo que ocurre es que con la evolución el padre puede decidir el nacimiento del hijo, paulatinamente, cada vez con más razón. Yo conozco a mi madre y a mi padre. En ningún momento se le podía exigir
que decidieran si tenían hijos o no tenían hijos, no tenían más conocimiento. Si el poco conocimiento que tenían de su conciencia era mínimo, ¿sabes? Pero los que han llegado después y han tenido la posibilidad de pensar, de estudiar, de tener una conciencia más amplia por razones de la evolución cerebral que ha habido a través del conocimiento y de las ventajas sociales del ocio, pues ya, si os fijáis, hay cada vez menos gente que tienen hijos, hay gente que no lo tienen. Bueno, en mi familia me parece que de 20 o 30 ya solo han tenido hijos 2, que son además de la misma familia, los 2 hermanos. Los demás tienen 40 años y no han tenido todavía ninguno, ¿sabes? Por un ejemplo. Eso era inaudito hace 40 años, donde cuando un niño con 12 o 13 años ya tenía hijos, o con 15. Bueno, ¿por qué se utilizan los códigos y los símbolos de la religión y de la Semana Santa en concreto? Por una razón muy sencilla, porque la simbología es tan potente y tan conocida por toda la humanidad que yo creo que se conoce a cualquier nivel. En todas las religiones los símbolos son iguales, pero es que el cristianismo ahora mismo, en este momento, ocupa todo el orbe, ¿sabes? Concretamente en Huelva más todavía, en Andalucía, porque además la Semana Santa se vive con unos significados sentimentales muy concretos en los que cualquiera lo puede. Pero cada paso de la Semana Santa refleja una simbología concreta desde el punto de vista psicoanalítico o psicológico, ¿sabes? Son el Padre, el Hijo, la muerte, y la vida, ¿sabes? Y después la bondad o la maldad, ¿no? Todo el proceso que conocemos. La Semana Santa no es ni más ni menos que la explicación evolutiva de miles de millones de años, pero llevadas a una semana y en unos pasos concretos, ¿no? Y lo que hago cuando escribo cada poema es expresar lo que os he tratado de expresar de una forma más prosaica, o por lo menos científica, o por lo menos psicológica o evolutiva, o biológica o biologicista. Yo soy biologicista, ¿no? Desde el punto de vista también psicológico, ¿no? Porque la psicología está basada en la biología. Lo que trato de explicar en cada poema es todo este proceso a través de cada paso que yo he visto en la Semana Santa. Claro, eso está impreso también de un sentimiento personal que corresponde a mi historia. Y pongo un ejemplo. Voy a poner un ejemplo para que se pueda entender, porque el que escribo soy yo, y los demás no tienen por qué. Mira, hay un poema que a mí me gusta mucho y que alguien de los que están aquí lo pueden leer y lo leerán, que se llama La mujer de Cirene. La mujer de Cirene se llama así porque hay un individuo en la Semana Santa que es el cirineo. El cirineo es el que ayuda al hijo a llevar el peso, la carga, ¿no? Que no puede llevar, porque ya no puede con la carga. Y este sale del pueblo, le ayuda a llevarlo, y es un personaje que viene harto de trabajar y que no tiene, ni lo conoce, ni sabe lo que es. Bien. A mí me ocurre una cosa, cuando yo escribo, estoy viendo el paso y lo empiezo a escribir, me surge una serie de circunstancias históricas y las explico. Uno de mis trabajos era repartir bebidas, ¿no? En verano en Punta Umbría, entonces no había carreteras, ni había nada, lo único que había era arena. Los que conocen la Punta Umbría de aquella época la pueden recordar, ¿no? Que eran casas diseminadas dentro de mucha arena. Y entonces había que llevar las cajas de casera, por ejemplo, no sé si recordáis las cajas de casera, que eran de cristal y de madera, y todas estas cosas. Bueno, pues con 40 grados en pleno verano y una caja de esas, no sabía cómo cogerla. Claro, yo estaba fuerte como el pellejo breva, ¿entiendes? Y
Yo recuerdo que un día, cerca de Calipso, había que ir andando por la arena. Yo estaba ya exhausto, no podía con la caja. Y entonces una mujer que estaba en el chalet, a quien yo le llevaba la caja, era la mujer que estaba del servicio de aquel chalet. Entonces había criadas en todos los chalets que iban con sus trajes, ¿no? Y, ¿por qué no lees el poema y después lo...? Sí, bueno, pero lo explico ahora. Pues me dice, me sale a ayudarme y me coge la caja, ¿sabes? Por eso explico en el poema, el poema está escrito así, ¿eh? Y hay un paralelismo, lo digo como ejemplo del paralelismo que existe, no en este libro, sino en todos los poemas que se escriben, ¿no? Uno hace un paralelismo entre la realidad, entre lo que está viendo, lo que siente y lo que ha vivido, porque eso es la personalidad. Y este poema lo leerá alguien, pero bueno, yo si quiere lo leo aunque luego se repita, para que se sepa el conocimiento de la historia. Dice: ved cómo la noche adquiere un color desvaído y brumoso. Esto, la noche es la noche de la Semana Santa, ¿eh? Tú estás viendo el paso del Cirineo y esas cosas. Ved cómo la noche adquiere el color desvaído y brumoso que el humo va tiñendo. Ved cómo la noche adquiere un olor a penumbra. Las luces oxidadas y el agua tamizada como un dolor de brillos. El sudor del verano sobre la arena blanca. La grieta del cuerpo que al levantar el peso ya desfallece y cae. Y allí la mano redentora de la mujer que al verlo se acerca e impregna el cuerpo, que ya exánime mira y se complace. La mujer de Cirene, dejada en el olvido, tú fuiste descubierto, ella, anónima, volvió a lo inadvertido. Ved cómo la noche adquiere un sueño dominante de pérdida y memoria. Adquiere el sueño lastimado del rostro que te miró silente. Ved que se fue. Ved cómo la noche adquiere el viso tenue del cirio sobre el hábito, los ojos escondidos, la exigua letanía de los pasos suaves sobre el asfalto húmedo. Ved cómo refurge el fuego de la corneta sobre el golpe profundo del tambor en la noche. Ved cómo grita el recuerdo sobre el pozo profundo en el que anidan las aves que resurgen. Bueno, si veis, cuando está explicado el poema se entiende de otra manera como lo puede uno leer. Yo lo que he hecho ha sido justificar el poemario con este ejemplo, ¿no? Y ya lo único que voy a hacer, voy a leer otro poema y ya a partir de ahí os pido que el que quiera lea o el que quiera me pregunte, ¿vale? Pero voy a leer uno más, por no dejarlo en uno solo, ¿no? Mira, voy a leer este, por ejemplo, que es un más, quizá más objetivo, ¿no? De la opresión. Y dice: ¿y por qué te presentan al pueblo masas que pueden rebelarse, las mismas a las que representas? Defiendes tu verdugo mientras tu aldea te condena hacia el señuelo que dejará recuerdo hasta el fin de los tiempos, una visión que ha de cruzar generaciones. Rubios altos, cuya clara visión enturbiará las vías de Sudáfrica. Pálidas pieles que desde las templadas arboledas de Oriente rasgarán los lienzos de lejanas culturas. Negros robustos que azotarán la presencia cercana del ancestro. Bellos morenos que en las cercanas tierras mezclarán los colores que den vida al mar Mediterráneo. Albinos, nórdicos de piel descolorida y cabellos brillantes que agitarán las montañas oscuras de los trópicos. Pieles rojas, indios americanos de ágiles piernas y fuertes cabelleras que habrán de conjugar viejos símbolos tras el descubrimiento de ignoradas señales.
nuevos ritos que cubran las masacres, todos ellos tras la señal que cruza el meridiano, ese soporte que llevarás contigo a través de la historia y que redime la impura trayectoria de las épocas. Del primogénito. Tú, que eres el farol que alumbra la dicha de tu padre, el bienvenido, el presentado a las masas para aportar sus metas, lo que su cobardía le sustrajo, lo que no pudo hacer el fracaso, la muchedumbre entera como una nada reflejada en su faz, lo que nunca le dijo el miedo mendigando una sílaba, la vergüenza de no haber repudiado el origen, de seguir los deseos. Aquellos que a su hijo condenan para su liberación una derrota. Todo lo que le lleva a la nada, una huida en la orfandad del tiempo y sin retorno. Ya no podrá mirar su rostro en tu cara olvidada, la que partiendo tras la guía del designio conducirá la estela delirante de una búsqueda que ha de enfrentar al pueblo, a lo dicho, a aquello que aún no es portador de duda. ¿Alguien se anima a hacer una lectura? Guzmán. No sé si se lee. Vamos a ver. Era. ¿Cuál era la que había? Bueno, voy a leer este que me sugiere el título mucho, del dolor. Porque ella sabe a qué vienes, cual el designio que desde la entrada la madre le dicta la sentencia, porque ella sabe que el que la inicia soportará la carga de sus alelos y no habrá perdón o pena para el ángel que exterminando la libertad anuncia el don de lo diverso, porque ella sabe que al aceptar el dulce sopor que infringe el brazo amante ha de llevar a Ethereum el dolor que le advoca, las lágrimas que como un mar le apagan los pabilos, el pensamiento siempre de que ella fue la causa y la luz del destino en el que sabe, porque ella sabe a qué vienes, que el triunfo de la entrada es el comienzo de tu percepción y tu muerte. Que se llama De la luz. Encontraste el aliento aquella noche helada. Viste la luz suave que alumbraba la estancia, las sombras que danzaban al son de los pabilos, bajo la extraña bruma que desprendían las lámparas. Todo, la luz, el frío, los pabilos, las sombras, las lámparas danzando y el calor de los cuerpos y la estancia miserable. Todo fue regalado, todo fue descubierto en grave sobresalto. Tu cuerpo, prediciendo el vuelo de las aves, el dueño que acontece cuando las alas rotas rozan la tenue linde que se cierne en las noches. Tus ojos deslizando las primeras miradas, tratando de entender el profundo misterio, las lágrimas cubriendo todo el jardín silente. Venga, voy a leer otro. Voy a leer todo. Voy a leer el 30, que trata del amor. A perversión extrema, por la que el fuego rojo del engaño ha de traer tu nombre, casi infinito, desde el profundo lago al que los besos han llevado sus labios, donde quizás hayan de arder sus vidas, mas no a costa de otros. Ardo yo por mí mismo, aunque mis versos ya habían sido deletreados, ya cernidos por la red en los mares y el arado profundo que corta las montañas.
sangrados por las guerras, heridos por la daga que adorna los rosales. Ando yo por mí mismo, y en esta combustión llena de dudas, ciego tu ortografía y su sintaxis, callo tu nombre. Comienzo yo contigo la trayectoria inerme que rompe las palabras, que ensordece el tumulto, por el que la mentira restablece los bosques. Empezamos ahora a descifrar la nada. La culpa que ha de liberarla de una alta traición, la promesa de no doblegarse a los designios, no dejar sucesión, ningún señuelo para aquel que depreda. Pero es difícil mantener la cordura, enfrentarse siempre al viento de poniente, al cielo que transmuta la paz añil de la mañana en la tormenta gris que ilumina el miedo inolvidable. Y así los rizos de su pelo, que hacen su cara más doliente, se unen en la ofrenda de una invocación al Padre, del que no sabe más que la herencia, esa atracción inexorable que la mueve al pecado, una traición al cabo, y así la dolorosa expresión de su boca, el llanto de sus ojos en el viernes que preconiza el duelo de su fruto, el hijo al que natura la obliga como una expiación al placer amatorio. Cuidado con Julián, que es muy exigente. Acompaña la gracia, la otredad, que siguiendo el ritmo de tu deseo ha de tomar el sudario del Padre, pero es el Hijo Más difícil. quien, doblegado a la injusta penitencia, oscurece el bronce del orfebre. Tú, el culpable, el que en la crucijada decide no escuchar los designios, transformar la palabra, determinar su nombre, revelando el misterio. Y el amparo está lejos, porque en la unidad el otro no aparece. La diferenciación se pierde y hay que crear señales. Esa adicción a la palabra escrita, la evolución de las materias, un regreso y de nuevo el principio, el anhelo que nace del engaño, el arrullo que solo crece en primavera, y ha de sufrir el Hijo. Ese vocablo que se cierne en la bóveda, que se mantiene desde miles de años para estar olvidado, el sino de la vida, pertenecer al linaje, la voz del otro, un enemigo que trasluce la casta por la que eres perseguido. Es una teoría, pero está defendiendo una teoría individualista, de una humanidad individual. Si pensamos en lo que es el grupo o la sociedad, el hijo viene para perpetuar la especie. No viene a morir, viene a perpetuar la especie. Y sí es cierto que viene a morir, pero son dos teorías paralelas y yo creo que son distintas formas de ver lo que es una misma teoría, y te estoy dando ideas para el próximo poemario. Lee tu otro, Julián. Julián, lee tu otro. ¿A la venta el libro? Me lo ha pedido Ana, ¿no? Es porque lo va a grabar, dice. Espérate, a ver si soy capaz de coger un poema. ¿Sí, ese? Bueno, ¿y ese cuál será? ¿Qué número será? Sí, ¿y yo cómo lo sé cuál es? Hay uno que se llama Del Padre. Venga, voy a leer el poema que se llama Del Padre. Este poema lleva una cita de Jorge Luis Borges, que es un poema al hijo, y dice: no soy yo quien te engendra. Y el poema dice así: sí, el Padre,
El Padre, Él es el que te engendra. No escuches su falacia, el engaño que desgrana su turbia cobardía. El Padre escondido en el largo maratón de la ignominia, ese ciego proceso al que recurre y por el cual se oculta. El mito de los años, una historia lejana que encadena al culpable, una biografía del delito donde el traidor escupe al que precede. La gran felonía que exonera al villano, el delito de no ser conocido, perderse en el bullicio perverso de la gleba, ocultarse en el curso de la dualidad anónima, la multitud que asume lo predicho y determina el sino. No analizar el nombre que señala tu estirpe y determina la elección del que espía. La inicua apostasía que asigna al hijo el amargo suceso. El Padre, sí, el Padre, el que no está contigo porque lejos se pierde en el ancestro. El Padre, sí, al que tú has de implorar, pero al que ahora, sumido en el olvido, te aboca al abandono, en el que solo sustancias lo recuerdan. Poeta. Como yo sé que Julia le gusta mucho la burbuja, pues yo he pensado que le iba a regalar hoy la burbuja de Castelblanc, porque la de Freycinet está en América, la de Freycinet está en América, se va a tener que conformar con esta. De 2 litros. Entonces, entre de sesión y de sesión nos tomamos una copita. Y otra cosita, lo de Moquer y lo de procrear ya no nos va a dar lugar. Yo sabía que esto le iba a causar una sonrisa y esa era mi pretensión nada más. Bueno. Y un regalito para cruzarle en la vida. Qué bonito. A mí me pareció un hombre muy estirado al principio de yo conocerlo, pero después de tratarlo he visto que no, que está estirado por fuera, pero que no, que blandito. Le he cogido mucho cariño y lo que quiero es que sea muy feliz y que sonría a la vida.